De vuelta en Los Defensores. Miren, y después de ese interesantísimo conversatorio con Annie Mireilly, quien es representante de Cuadernos Eco, yo me quedé fascinado. Nos toca esta vez conversar con el doctor Franklin de Jesús. Él es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante al Comité Central en el Congreso que se avecina. Además, él es médico cirujano de una dilatada carrera, profesor universitario, y con él vamos a conversar básicamente sobre dos tópicos fundamentales. Primero, un poquito de política, y segundo, hablaremos sobre el tema de medicina, básicamente de cirugía plástica. ¿En qué nivel estamos en el país con relación a esta materia? Y por otra parte, yo quisiera hablar con el doctor sobre tantos escándalos que se han desatado en el país con estos temas de cirugía, las malas prácticas, la demanda y qué ha conllevado a eso. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Los Defensores. Sí, buenas tardes, gracias Valentín por la gentileza, gracias Carmen, bastante tiempo que no sabía de ti, me da mucho gusto y realmente me siento sumamente honrado por la invitación, de verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Doctor, está aspirando al Comité Central del PLD, es indesmentible que en estos momentos el PLD está pasando por una situación difícil, se avecina un congreso. ¿Por qué aspirar en estos momentos de tantas dificultades? Es la primera vez que aspira, ha aspirado en otras ocasiones. ¿Por qué ahora en este momento hay tanta turbulencia? No, realmente siento que soy un activo importante, creo que tengo una gran experiencia de haber seguido la política en varios países, tanto de Sudamérica como de Europa. Veo que realmente tenemos que reconocer que nos hemos debilitado, de que hemos perdido parte de la conexión con lo que es la sociedad dominicana. Algunos nos hemos creído merecedores de todo, y también algunos no hemos creído, hemos llegado hasta la divinidad de sentir que somos el centro de todo el conocimiento, y no ha sido así. Es decir, tenemos que fortalecer esas debilidades que se han construido a través del tiempo, y creo que en estos momentos podría aportar un grano de arena en pos de fortalecer nuestro partido y que muestre una imagen diferente ante la sociedad. ¿Cuándo son las elecciones internas y en qué proceso está el PLD en este momento? Bueno, en estos momentos estamos inmersos en lo que es el 10º Congreso, y sobre la fecha exacta todavía no creo que se haya decidido. Me puede ser posible que sea a partir estamos en el mes de julio-agosto, a partir de septiembre-octubre. Ok, doctor, ¿usted cree en el relevo a lo interno de las organizaciones políticas? Bueno, tú sabes que es necesario por el hecho de que, por ejemplo, hay criterios básicos que hacen que la gente se afilie, o diríamos para poder persuadir hay criterios básicos. Uno es, por ejemplo, lo que es la integridad moral de la persona, segundo el conocimiento, y tercero la empatía. Si realmente la empatía es cuando tú te colocas en el lugar del otro, cuando eres capaz de disfrutar, cuando eres capaz de generar bienestar en la sociedad, de tal manera que puede existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Entonces, en ese sentido, si hay algunos que se han salido fuera de rumbo, lo más lógico es que den paso a aquellos que pueden tener aquella mayor capacidad de persuasión, respetando lo que es la experiencia acumulada a través del tiempo. Es decir, ningún partido va a salir de nadie así por así, ¿tú me entiendes? Sí, porque también son activos importantes. ¿Usted es de lo que se inscribe en la línea de que Danilo siga en la presidencia del PLD? No, yo creo que, por ejemplo, vamos a suponer, uno debe respetar la decisión individual de cada uno de los actores políticos sociales que tenemos dentro del partido. Cada quien tiene su derecho, pero yo soy partidario de que se establezca un sistema en base a meritocracia, porque es la única forma de generar algo que es la igualdad y lo que es la democracia, igualdad para todos. Todos nos sentimos orgullosos cuando somos dirigidos o somos representados por los mejores. Es decir, hay que ver la mejor etapa del Imperio Romano fue la etapa antonina, desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio. Es decir, se le daba la oportunidad siempre a los más calificados, los más preparados. Es más, que según tú puedes ver, el mismo, por ejemplo, cuando se le puso en manos de Antonio Pío a Lucio Vero, que era hijo del senador
Lucio Casio y, por ejemplo, el mismo Marcos Aurelio se mandaron a estudiar de tal manera que tuvieran la formación suficiente y no así por así. Ahora, ¿cuándo el imperio inicia a caer y cuándo inicia la caída, sobre todo del inicio del siglo III? Cuando viene Cómodo, que quizás no era merecedor. ¿Tú me entiendes? Entonces, siempre y cuando se le dé la oportunidad a los que tienen las mejores condiciones, con certeza que el partido va a avanzar y nos vamos a ganar el cariño de la gente, que es lo más importante. Hay que ver que aquí en República Dominicana realmente fuera de la política, es decir, a pesar de que la política tiene que ver con la administración del poder, con la, por ejemplo, con la conciliación de intereses, pero también tiene que ver con el hecho de generar bienestar en la sociedad, generar niveles de libertad como base para llegar a la igualdad de oportunidades para desarrollarse. Si realmente no hay igualdad de oportunidades, entonces siempre vas a tener una sociedad, un sistema de explotación por explotación, donde tú sometes al otro, lo conviertes en una mercancía, en un activo, y después solo te interesa sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Es decir, en el fondo es un clientelismo, como decía Friedrich Engels, no es política. Política es otra cosa. Política es tú, como decía, planteaba el profesor Juan Bosch, en base a la teoría de liberación. El profesor Juan Bosch hablaba de una transformación de nuestra sociedad a través de la educación, en la medida que va formando, capacitando a la persona de tal manera que pueda producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Es decir, tú liberas a una persona cuando la persona es productiva. Entonces, cuando tú hablas de un cambio y tú hablas de un cambio, si no te refieres a la persona, que es quien va a hacer grande ese país, entonces realmente no es un cambio. Hemos visto lo que hemos visto actualmente, un sistema que ha creado bastante riqueza, pero no ha existido distribución. Es decir, no hay tal desarrollo. Es decir, la sociedad no, en su conjunto, la gente... Pero el PLD tuvo 20 años en el poder. Le cae su poquito de responsabilidad en no haber creado esa riqueza equitativa a la que usted se refiere. Bueno, yo creo que realmente tú sabes que no hay nadie que no se haya equivocado alguna vez y los errores nos hacen más fuertes. 20 años, doctor, equivocarse. Bueno, yo realmente... Equivocar en un periodo, pero no en 4, en 5. Bueno, tú sabes que la política, vamos a suponer, hoy en día estamos en una época importante y la época importante es la época del conocimiento. Es decir, el mundo, como decía Carlos Marx, se ha convertido, por ejemplo, Carlos Marx planteó de que habría un proceso de globalización y lo que dijo, por ejemplo, Eber Marshall McLuhan, que habló de que el mundo sería una aldea global. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie puede vivir exento de cómo viven los países ricos. Los países ricos viven porque el activo más importante es el ser humano. El país pobre, ¿qué ocurre? Sigue exportando lo mejor que tenemos. Es decir, ¿qué es lo mejor? El capital humano calificado. Es decir, ¿qué ocurre con este capital humano calificado? Se van a otros países, no contribuyen al desarrollo de su país. Esos países pobres continúan exportando materia prima con poco valor adquirido y tú tienes que buscar la manera de agregarle valor a eso que tú produces. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre con el que se va? Termina en el subempleo. Muchos están como peluqueros, algunos, por ejemplo, como taxistas, otros, por ejemplo, vendiendo arepa en el Alto Manhattan, y que tú le preguntes a un ingeniero, por ejemplo, en Lawrence, Massachusetts, que cómo le está yendo como peluquero. Dice, me está yendo muy bien, mejor como ingeniero allá en República Dominicana. Y digo, ¿y tu hijo va a hacer ingeniería? No, mi hijo también va a ser peluquero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como país, que nuestros jóvenes, nuestros niños, por ejemplo, a partir de los 15 años, que hay un nivel de deserción escolar muy alto, por ejemplo, no quieran ir a la universidad y te digan, ¿qué tú vas a estudiar en la universidad? Y dicen, no quiero ir a la universidad. ¿Por qué? Porque nuestros profesionales están siendo tratados como mendigos laborales. Entonces es un momento de cuestionamiento de que el PLD como partido necesita fortalecerse, necesitamos, por ejemplo, volver a aquella cultura institucional, necesitamos volver a los métodos, a la mística, a ser un partido mucho más dinámico, volver a esos métodos tanto de evaluación como de evaluación de procesos, como también los métodos de unificación de criterios. Hay que volver, por ejemplo, los círculos de estudio, a volver a tocar en los diferentes intermedios. Conectar con la sociedad, porque lo perdió, doctor. Sí, eso es la verdad. Palabra correcta. Es verdad, pero en la medida de lo posible, cuando tú tienes un militante que es un poco más consciente, que se afilia a causas básicas de la sociedad, por ejemplo, este momento actual en el cual tú ves que un 83% de la población está en condiciones de vulnerabilidad financiera, son los hogares, son las familias que no tienen recursos para poder suplirse todas sus necesidades básicas, es cuestionante. Tú tienes un 68% de las personas que cotizan en la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, que gana menos de 30,000 pesos. Doctor, yo veo que en el despliegue de ideas y en la concatenación de su palabra, usted tiene un discurso sólido realmente,
Dicho todo eso, ¿usted cree que Danilo representa el verdadero relevo a lo interno de ese partido? No, pero que yo digo, por ejemplo, Danilo Medina es un actor social. Nosotros somos ese. El PLD es una familia, el PLD es un sentimiento. Son aquellos valores, por ejemplo, como eran lo que era el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables. Y lo que nos identificó siempre fue el hecho de ser, de tener aquello, lo que era la limpieza, la puntualidad, la organización. Por eso era que nos respetábamos, porque eran personas que desde el punto de vista moral, éramos personas que ameritábamos cierto nivel de respeto. Es más, hay algunos de nosotros dentro de nuestro partido que en ciertos momentos se constituyeron en referentes desde el punto de vista de conocimiento. Entonces el PLD siempre ha sido un partido de conocimiento. Doctor Franklin, disculpe que lo interrumpan. Escuchándolo así, con ese fervor sobre ese PLD de antes, porque es el PLD de antes de lo que usted está hablando, y la reestructuración, y conectar con la gente, y todo eso. ¿Qué motivó al doctor, un cirujano plástico con tanto profesionalismo como usted en esa área, incursionar en la política? ¿Y qué tiempo tiene usted en el PLD para ahora aspirar, después de tanto tiempo, al Comité Central? Mira, después de la pausa nos responderá esa interesantísima pregunta. Vamos a corte y regresamos de una vez. La Cámara de Diputados convirtió en ley 5 proyectos. El que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación, Emergencias y Desastres, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del Estado ante los efectos de fenómenos naturales o antropogénicos que inciden en el país. El de los centros y empresas operadoras logísticas, a los fines de establecer un marco jurídico de desarrollo y promoción de la República Dominicana como zona de actividad logística regional. Además, el presupuesto reformulado que modifica el presupuesto general del Estado para el 2024. También el que declara judicialmente fallecidas a las personas que se encontraban en el Mercado Viejo de San Cristóbal durante la explosión del 14 de agosto de 2023. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, el cual tiene por objeto regular la alimentación de niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos tanto públicos como privados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde el INAVI estamos distribuyendo la utilería y uniformes escolares que por primera vez serán para más de 1.8 millones de estudiantes de las escuelas. Cada kit contiene un pantalón, un polo shirt, un par de zapatos, medias y una mochila con 3 cuadernos, regla y material gastable. La mochila del nivel inicial cuenta con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Recuerda que el centro educativo debe entregarte un kit completo por cada estudiante que tengas inscrito en la escuela. La utilería a tiempo para todos y con todo es una realidad. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Estamos conversando con el doctor Franklin de Jesús, quien es médico, cirujano, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y un maestro de larga data. Franklin, antes de la pausa, Carmen te hizo una pregunta interesantísima, que usted se quedó, wow, este es el momento. Adelante. Sí, no, realmente yo puedo decir, es muy difícil que tú encuentres un joven y que no tenga cierto cuestionamiento, cierta sensibilidad social. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo en los primeros semestres, tuve algunos muy buenos profesores de historia, de sociología, de filosofía, y conversaba con algunos amigos que en ese momento estaban en los círculos de estudio y también vendían el periódico que era Vanguardia del Pueblo. Entonces discutíamos sobre materialismo dialéctico, sobre el capital, sobre lo que era el socialismo y todo eso. Entonces yo siempre, gracias a Dios, me defendía bastante bien por la base que tenía de la universidad. Entonces en ese momento tenía cierta simpatía, pero uno cumple roles en la vida. La política es una entidad de servicios y para tú decidirte
por ejemplo, hacer política, la mayor parte de las veces muchas cosas van a depender de la capacidad de servicio que tú tienes. Realmente para mí era más importante ser docente en la universidad en ese momento, continuar una trayectoria, tratar de construir una base con relación a la parte profesional. Luego de todo eso me da mucha pena porque cuando regresé, en el 93 salí fuera del país, cuando regresé, por ejemplo, en el 2006, muchos amigos que eran que en ese momento eran de vanguardia estudiantil y muchas veces, por ejemplo, eran miembros, vendían los periódicos de vanguardia. Me da mucha pena porque estaban fuera del PLD y como que había, no sé qué pasó, estaban fuera, parece que se habían perdido aquellas ilusiones. Entonces, realmente observé el panorama en República Dominicana, vi que algunos partidos políticos se habían convertido, ya no eran partidos políticos, sino plataformas económicas cuyo único interés es mercantil. Veo la situación del país, quizás la ventana a través de la cual miraba la vida. Imagínate, venía de Europa, de Suiza, de Inglaterra, de España. Quizás no estaba de acuerdo tampoco con los gobiernos, la forma como todo estaba ocurriendo. Pero dije, bueno, podría agregar un grano de arena. En el 2012... yo operaba acá en Naco, en la Mustafa Kemal Atatürk, ahí en Interplástica, y siempre pasaba por el comando de Reinaldo. Y entonces veía que era un grupo tan hermético, así que no dejaban entrar a nadie. Digo yo, mira, yo tengo bastante, me interesaría ver qué podría aportar a la causa, pero no había entrada. Entonces, ¿qué pasa? En el 2012 comencé acompañando un amigo, vi que ese amigo no tenía un discurso así sólido y vi que buscaba algún tipo de interés personal, pero conocí toda la parte de la estructura por el hecho de que él había sido abogado del Estado y aspiraba a la presidencia en ese momento. Después, con el tiempo fue pasando, fui acompañando a ese amigo durante bastante tiempo y luego me aproximé a la Casa Nacional, sobre todo a la Secretaría General, y me mandaron al Comité Intermedio Enriquillo. Pero usted se desconectó, pero usted tiene el PLD, tienen el PLD por lo menos 30 años militando, ¿verdad? No, a partir del 2012, porque realmente aquello era simpatía, pero no podía porque realmente tenía compromisos en la universidad. Yo realmente trabajaba 6 horas, daba 2 horas de clase, eran 8, y tenía que sacar tiempo también para mantener un buen índice académico. Es decir, realmente quizás mi índice pudo haber bajado de los 90, quizás a graduarme con 84.1 de índice, pero me considero un estudiante, quizás si no hubiese trabajado, si hubiese venido de una familia quizás con un poco más de recursos, es probable que... es probable que hubiese tenido un mejor índice. Ahora bien, me siento muy a gusto porque cuando quise quedarme en la universidad, había un grupo que estaban delante, había unos 9, 11 que habían ocupado esas plazas de AP, que es la primera categoría, para después venir PP1, PP2 hasta PP8, que son categorías de profesores, y vi que me fui al extranjero. Pero el éxito que no tuve en la universidad lo tuvieron ellos. Yo me siento como parte del éxito de ellos. Muchos han sido, por ejemplo, vicerrectores académicos, vicerrectores en materia científica. Ahí está, por ejemplo, el doctor Jorge Azana, que es probablemente un posible candidato a ser rector de la universidad. Yo creo que va a ser el próximo rector de la UAS. Sí, es lo que pienso. Entonces quiere decir que el hecho de tú ver un compañero tuyo, aunque haya sido quizás compañero de docencia dentro del Departamento de Ciencia Morfológica, el otro, por ejemplo, Mauro Canarios, y hay muchos que se han quedado y que han hecho vida académica dentro de la universidad. El éxito de ellos, tú te sientes bien. Entonces, quizás cuando retorné se me presentó la oportunidad, pero a veces teníamos 2, 3 cirugías el mismo día y no iba a cumplir. Doctor, vamos a quedarnos en esa misma línea de la medicina y la salud en la República Dominicana. Muy a menudo uno escucha decir a la población, a los políticos, la medicina en el país está en el suelo, la salud está en el suelo. Posiblemente sí, pero en muchos casos esa opinión se puede ver inducida por un interés particular o grupal. Me gustaría que usted me haga una pequeña evaluación, una radiografía, desde su punto de vista. Usted ha vivido en otros países desarrollados. Sí, claro. ¿Cómo anda la medicina en el país? ¿Cómo anda la salud? ¿Cómo anda el nivel de atención primaria al paciente? ¿Y qué usted entiende que podría hacerse en el país para que la medicina mínimamente pueda competir con los países más desarrollados de América Latina? Bueno, realmente hay que ver la calidad del gasto. El gasto es bajo. Por ejemplo, apenas ha disminuido de 2.1, baja a 1.9, que son 135.000 millones.
Entonces, ¿qué ocurre si ese gasto, si tú no lo mejoras porque quizás compra a través de intermediarios y no compra directo? Entonces, si tú vas eliminando los intermediarios, ¿qué ocurre? Deja de comprar por ejemplo, de que el intermediario compra 5 y te vendan a 100, eso no va. Y también quizás muchos recursos deben ser administrados. Estoy de acuerdo con que las monjas vuelan a los hospitales. Yo recuerdo que cuando una enfermera le pedía una sábana a una monja, tenía que entregar la sábana sucia para darte otra. Entonces había un control. Entonces hay que ver la calidad del gasto, hay que ver, por ejemplo, hay que ver el capital humano. El activo más importante es el capital humano. En medicina son decisiones que se toman. A veces tú, por ejemplo, tú puedes ver quizás dos estudiantes que quieren amputar una pierna. Están más interesados en amputar la pierna del paciente que en reconocer cuáles son los criterios básicos para que tengan la indicación, es decir, que no tenga pulso, que hayan cambios tróficos, que esa pierna esté negra y que, por ejemplo, no haya temperatura. Pero a veces se da el caso, como en el hospital del Fundón, el Hospital Federal de Río de Janeiro, que 2 estudiantes habían preparado a ese paciente en cuanto a laboratorio, en cuanto a asepsia, anestesiado y todo, y iban a amputar su primera pierna. Entonces son decisiones que se toman en medicina. A veces yo veo a un paciente y digo, mira, ese paciente amerita hacer un reimplante o amerita hacer una transposición de un colgajo, pero yo digo, hice la indicación. ¿Y qué dijo mi profesor Pedro Villos, que fue presidente de la Sociedad Brasileña de Microcirugía? Dijo, mira, él la contraindicó y después entendí por qué esa persona no tenía las condiciones para cuidar ese trasplante. ¿Me entiende? Entonces, hay que ver, él tenía mucho más experiencia en medicina, son decisiones. Entonces está el capital humano. ¿Qué hacen países ricos? Seleccionan. Apenas a nivel profesional van los estudiantes que tienen más de 85 puntos. A nivel intermedio, por ejemplo, en España existe la ESO, que es la educación intermedia, son 2 años, luego 3 y ahora serán 4. En Francia existe el lycée y en Suiza existe lo que es el gymnastique. Entonces, a nivel intermedio tú decides si ese jovencito va a ir a hacer un bachillerato general o un bachillerato profesional. Entonces, cuando termina el nivel profesional, hay un exceso de seguridad porque tú te das cuenta que no es el estudiante que te sacaba un chivo ni nada de eso, él es el estudiante de 90 puntos, ¿me entiendes? Entonces, con relación al nivel técnico, van a hacer una formación en base a la necesidad del sector productivo, que es lo que marca el mayor desarrollo dentro de un país. Entonces, la mayoría hacen una formación vamos a suponer, en diseño, en pintura, vamos a suponer en alta costura, en cocina, en alta tecnología, es decir, en varias áreas diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir? El sistema de nosotros educativo tiene que ser modificado y tiene que ser modificado en base a la necesidad del sector productivo. Hay muchas cosas a tratar, hay que evaluar los métodos, por ejemplo, cuando un niño lee puede captar un 10%, cuando escucha a otro un 20%, cuando ve cartas asociadas a sonidos un 30%, cuando es el teatro quizás un 50%, pero la manera más fácil es cuando el niño es el actor principal de la obra y es quien se equivoca bajo la interacción con otros niños. Es decir, tú tienes, por ejemplo, que evaluar el tema de inteligencias múltiples. Ustedes mismos hablaban de los deportistas, pero también está la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la interpersonal, la intrapersonal y hasta la inteligencia espacial. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué decir? Hay muchos criterios. Entonces, quien dirige la educación tiene que entenderlo desde el punto de vista de lo que es la biología, de lo que es la histología, de lo que es la química, la bioquímica, la química orgánica. Es decir, porque hay tantos procesos que ocurren. Hoy en día tú ves que los niños terminan en depresión y el uso excesivo de las tablas, ¿qué le produce? Le produce disminución de un neurotransmisor que es la serotonina o la 4-HT, porque el primer cofactor antes de llegar a la serotonina es el triptófano, le produce depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Las computadoras y los celulares le están produciendo fascinación en encontrar las cosas hechas. En vez de calcular, por ejemplo, los cálculos que nosotros hacíamos, por ejemplo, 35 por 50 son 1750, pero tú calculas, vamos a suponer, 35 por 10 son 350, por 20 son 700, 700 por 2 son 1400, más
350 más son 1750. Ese razonamiento lo hacíamos. Los niños de hoy en día no lo hacen, es decir, y el cerebro se va acostumbrando a no usar la memoria, produce fascinación encontrar las cosas hechas, entonces los niños no se están desarrollando, entonces los niveles de educación son bajos, porque cuando tú le das la prueba sin tener el celular a mano, ¿qué ocurre? Se reprueban. Doctor, interesantísimo ese despliegue de idea, pero quiero terminar esta entrevista con usted, que usted le envíe un mensaje final al PLD, a los miembros de ese partido, relacionado a su proyecto y a sus aspiraciones. No, realmente, mensaje final en 30 segundos. 30 segundos. Lo más importante es que nosotros mantengamos la unidad, de reconocer las diferencias. Y reconocer las diferencias, mantenernos todos unidos en base a un proyecto de interés general, de bienestar colectivo con relación al partido. Es decir, necesitamos que el PLD se fortalezca por el hecho de que es importante para la democracia de nuestro país. Es decir, hay que volver a la mística, hay que volver a los métodos, tanto de evaluación de desempeño, a los métodos de unificación de criterio, hay que volver a los círculos de estudio, hay que abrazar causas, de tal manera de que mostremos la idea de una militancia que sea diferenciada. Hay que ver que un partido político no es grande por el número, sino por el valor de su militancia, por el valor de sus hombres, por su capacidad de autorresiliencia y sobre todo por la autodeterminación en estos momentos de construir un partido mejor, una sociedad mejor y una nación en la cual otros quisieran aspirar a vivir. Gracias, doctor Franklin de Jesús, por estar con nosotros en Los Defensores. Y a ustedes, no se muevan de sus asientos. Vamos a ver qué nos dice hoy don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing.